Hola a todos, mi nombre es Amy Jaramillo, soy la directora científica en Body Science y en esta ocasión vamos a revisar el protocolo de los astrocitos. Permíteme decirte para la enfermedad de las neuronas motoras y aquí está la razón. Hice un video la semana pasada que sucedió durante los últimos meses. Hemos tenido a varias personas trabajando en el proyecto con enfermedad de las neuronas motoras, que han tenido algunos resultados impresionantes cuando se trata de mejoras en la voz, por lo que hablar, tragar, respirar y el estado de ánimo. Nos ha llevado un tiempo como centro entender realmente cuál es el interruptor de control para esos síntomas. Recibí muchas preguntas por correo electrónico y teléfono. Para llegar a todos rápidamente, organicé un seminario web la semana pasada, el miércoles. Le dije a mi oficina que íbamos a hacerlo hoy. Y eso planteó aún más preguntas. Así que pensé, déjame poner una cita para una semana antes para darle a todos tiempo suficiente para que los interesados se unan. Y ahora vamos a hacerlo, creo, de una manera un poco más estratégica y metódica. Soy muy consciente de que tengo tendencia a sobreanalizar las cosas. Cuando escuché la grabación de la semana pasada, eso es lo que me llamó la atención. Voy a intentar como loco no hacer lo mismo hoy, pero no puedo hacer ninguna promesa. Parece ser mi kriptonita. Lo que quiero hacer es simplemente dar una breve explicación y luego responder cualquier pregunta que todos tengan. Entonces, nuevamente, ¿qué pasó? Habíamos tenido a varias personas con las que comenzamos un protocolo. Aquí en Body Science se le conoce como el protocolo Astrocito y porque publicaron las mejoras, condujo a un grupo adicional de preguntas. ¿Cuál es el protocolo de los astrocitos? ¿Qué ocurre con la respiración, el habla, la deglución y el estado de ánimo? Como centro, no pretendemos tener todas las respuestas, pero creo que tenemos preguntas. Sentido claro, al menos de ese lado. También te diría como advertencia, desde el punto de vista de la FDA, no hacemos afirmaciones. No sugerimos curar la ELA. Buscamos presentar información anecdótica para comprender mejor a las personas con enfermedad de las neuronas motoras y a los profesionales y centros que las tratan, brindando también alguna perspectiva adicional. Aquí es más o menos donde todo este proceso comenzó para mí. Ha habido una pregunta durante bastante tiempo, al menos por mi parte, sobre el vínculo entre ese grupo de síntomas. Y comenzó por culpa de Nudexta. Nudexta es un medicamento oral para personas con enfermedad de las neuronas motoras y se recomienda para mejorar el habla, la deglución, la respiración y el estado de ánimo. El componente de estado de ánimo para mí tenía sentido. Es un medicamento serotonérgico que impulsa la serotonina, al menos el componente de dextrometorfano de Nudexta. La pregunta es, ¿cómo puedes mejorar? Un conjunto de síntomas que no están completamente controlados en la misma región del cerebro. El área que controla la respiración es muy diferente a las áreas que controlan la deglución, el habla y el estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué estamos realmente mirando? Y en ese momento me pareció menos como una especie de célula o una ubicación o núcleos en el cerebro y en cambio más como vías y potencialmente neurotransmisores. Ha habido mucha discusión sobre el papel de la serotonina en la enfermedad de las neuronas motoras. Casi todos los que padecen enfermedad de las neuronas motoras pueden atestiguar personalmente que cuando te sientes triste, enojado, deprimido, ansioso, la sensación de emociones no resueltas a menudo desencadena progresión, ya sea en forma de debilidad, fasciculaciones o una progresión general en términos generales. Hemos sabido como centro por mucho tiempo y que para la mayoría de personas con enfermedad de las neuronas motoras informan algo estresante en su vida un año antes de desarrollar síntomas. Mi pensamiento no causa la enfermedad de las neuronas motoras,
pero está involucrado en el inicio o el momento de la enfermedad. En un evento muy emocional y dentro de un año comienza la participación de las neuronas motoras, poniendo la serotonina en el centro de todo esto. Y hace aproximadamente un año se escribieron varias subvenciones para buscar financiamiento para investigar más el papel de la serotonina en la enfermedad de las neuronas motoras. La parte que siempre ha sido confusa, número uno, la serotonina, es realmente el interruptor que obtengo para el estado de ánimo, pero también para hablar, tragar, respirar. Además, aparte de eso, ya se han probado medicamentos serotonérgicos o estimulantes de la serotonina. Y si fuera tan simplista como la serotonina igual a voice, entonces un antidepresivo básico, un ISRS o un ISRN, permitiendo que la serotonina permanezca más tiempo en la hendidura sináptica, se esperaría ver mejoría. Y eso no es así en cuanto a la esperanza de vida. Y la pregunta es, si no es serotonina, ¿qué significa si regulamos los niveles de serotonina? Los aumentamos. Y eso no es el interruptor. ¿Qué es el interruptor y qué lo controla? Así, con el paso del tiempo, se volvió evidente que la acetilcolina se encuentra presente en toda esa imagen. Ahora, una vez más, sin excederme en la ciencia, permíteme decir que es un neurotransmisor. Es lo que todos reconocen como luchar o huir. Entonces, la acetilcolina es lo que sientes, imagina después de un accidente de coche, cuando sales y tu corazón está acelerado, ¿verdad? No hay hambre y estás alerta. La acetilcolina es un ladrón que aparece en mi casa de noche y me despierto sobresaltado. La respuesta de lucha o huida es controlada en gran medida por la acetilcolina en el cuerpo. No puedes ser ambos, ¿verdad? No puedes estar impulsado por serotonina y estar feliz, contento, sentirte bien y en lucha o huida. Eres uno o el otro, y entre esos dos, la prioridad es luchar o huir, lo que significa que si un cuerpo está en lucha o huida, no habrá serotonina. Si un ladrón entra a mi casa, no voy a reír y tomar café con él, ¿verdad? No es como si me sintiera feliz y quisiera que se quedara, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta de lucha o huida es el catalizador. Durante este estado no se produce serotonina en mi organismo. Se ha puesto mucho énfasis en el papel de la acetilcolina como neurotransmisor en las enfermedades neurodegenerativas, ya que la acetilcolina es uno de los principales señalizadores del nervio vago en el sistema nervioso. Y creo que ha habido muchas personas con enfermedad de neuronas motoras, Alzheimer, Parkinson y esclerosis múltiple que han probado estimuladores externos del nervio vago, pero sin éxito. El papel del nervio vago es como escuchar la acetilcolina y decidir, ¿debería el cuerpo estar tranquilo o debería estar en lucha o huida? O para decir esto de otra manera, el sistema nervioso simpático o parasimpático se va a hacer cargo. La simpatía y el exceso de simpatía se refieren a alguien atrapado en lucha o huida o que se siente en lucha. El sistema parasimpático, en cambio, es un estado tranquilo y relajado. Las personas con enfermedades neurodegenerativas suelen estar atrapadas en una sobrecarga simpática. Y mientras tanto, si hay simpatía, sistema nervioso, entonces la respuesta de lucha o huida está activada. Recuerda, será difícil generar felicidad o producir serotonina. La serotonina parece proteger contra el daño de las neuronas motoras. La lucha o huida parece desencadenar la progresión. Dándote el ejemplo desde el inicio, cualquier persona con enfermedad de las neuronas motoras que esté escuchando o esté ahí, trabajar con o cuidar a alguien con enfermedad de neuronas motoras puede llevar a peleas, discusiones, ansiedad, estrés, nerviosismo y problemas sin resolver, además de una progresión rápida. Y para la mayoría de las personas continuarán teniendo un episodio progresivo de eso durante a veces hasta 2 semanas. Entonces la pregunta es, a medida que disminuye la serotonina o cuando la acetilcolina toma control o se activa sobre excitación simpática, neuronas motoras carecen protección necesaria de serotonina. No importa cómo se exprese o vea, comúnmente no parecen tenerla.
La idea de tratar de agregar serotonina o aumentarla se ha intentado sin éxito y el componente astrocito se ha apartado de la acetilcolina para posicionar los astrocitos. Permíteme primero explicarte qué son y luego hablar del cambio de paradigma principal que hicimos aquí en el centro alrededor de octubre-noviembre. Así que esto es lo que pensé. Pensé en las neuronas motoras. Finalmente se dañó en la enfermedad de las neuronas motoras. Es una proteinopatía. Entonces, TDP43 como una proteína se acumula y limita la capacidad de la neurona para disparar y sobrevivir, limita la plasticidad neuronal. La forma en que veo esto de manera unidimensional es que esta enfermedad ocurre en la neurona motora del paciente. Lo que cambió las cosas para mí fue el protocolo C principal. Entonces, el protocolo C-Prime está analizando un antibiótico, Cipro, y un antiinflamatorio, lo digo con cautela porque realmente es algo diferente a eso, que es Celecoxib o Celebrex. Y la pregunta, al mirar la historia del desarrollo de ese protocolo, ¿exactamente qué trata un antibiótico y un antiinflamatorio? Ahora, hay un par de piezas adicionales para desempacar allí. En primer lugar, ese estudio comenzó con un modelo murino o de pez en el año 2018, examinando la relación de ambos Cipro y Celebrex en combinación para reducir los biomarcadores o proteínas que son específicos de la enfermedad de las neuronas motoras. Pasaron a ensayos en humanos en 2019-2020 y se publicaron los hallazgos que analizaban las mejoras en los biomarcadores. Entonces, los biomarcadores son medidas, generalmente proteínas, específicas para una condición. Y reducir esos biomarcadores es en gran medida sinónimo de tomar el control de esa enfermedad. La pregunta es, ¿qué se está tratando? Ahora, aquí hay algo interesante en las lecturas. Lo que verás es la célula que se está señalando en ese lugar y debes tener en cuenta que no se trata de la neurona motora. Sin embargo, el objetivo principal es analizar las células microgliales y las infecciones resistentes a los antibióticos presentes en dichas células, lo cual es crucial para su investigación. Evitar que las neuronas motoras obtengan lo necesario. De acuerdo, déjame decir esto de otra forma. Pensé que es un problema. La pregunta que surgió es, ¿en qué red se basan las neuronas motoras para funcionar y sobrevivir? Y plantea la pregunta, cuando una neurona motora se daña solo por el desgaste, ¿quién lo arregla? ¿Una neurona motora produce sus propias mitocondrias o las obtiene de otro lugar para obtener más energía? ¿Está produciendo sus propios antioxidantes? Al mirar ese protocolo y no en este momento realmente hablando sobre su eficacia. En cambio, al dirigirse no tanto a las neuronas motoras, sino a las células microgliales, surge la pregunta, ¿qué está haciendo la red microglial? Se sabe desde hace tiempo que las microglías son en gran medida responsables de reparar las neuronas motoras. Y te preguntas, ¿es un fallo de neuronas motoras como problema principal o es un fallo de neuronas motoras secundario a otro fallo? En ese caso, otro grupo de células, las microgliales, ya no pueden seguir el ritmo de la reparación. Entonces, porque eso se convirtió en una pregunta en octubre-noviembre, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la red que apoya a las neuronas? Sabía esto, las estructuras y células que ayudan a las neuronas motoras, pero no desde esa perspectiva. Y así ahora, pensando en ello, todos nosotros solo pensando en ello, los neuronas motoras, por supuesto, tienen una demanda muy alta de producción de energía y sinapsis. ¿Cómo están? ¿Cómo obtienes tanta energía? ¿De dónde las células obtienen las mitocondrias? ¿Es eso lo que está sucediendo? Porque eso en sí mismo es un trabajo enorme. De hecho, una célula realmente podría pasar todo su tiempo solo fabricando mitocondrias. La neurona motora depende de los astrocitos para fabricar o complementar las mitocondrias, lo cual es crucial para su funcionamiento adecuado.
Las mitocondrias están reguladas por el calcio, lo que significa que necesitas calcio para regularlas. El magnesio, así como el socio del calcio, controla la excitación y equilibra el exceso de excitación también. Los astrocitos son esenciales para producir mitocondrias y proporcionar calcio necesario para su funcionamiento en las neuronas motoras. Producen antioxidantes para reparar el daño oxidativo en las mitocondrias, hacen muchas cosas. Y así la pregunta es, si los astrocitos están dañados, volviendo a un protocolo donde se centra en realidad no en una neurona motora, pero una célula de apoyo microglia, si tiene una infección, no puede funcionar y luego estás buscando tratar la infección con un antibiótico y no es realmente un antiinflamatorio tanto como un antifúngico, ¿verdad? Celebrex se ha conocido como un antifúngico. Entonces, si lo que realmente está sucediendo no es tanto en la neurona motora, pero el apoyo a la neurona motora, la reparación de la neurona motora, principalmente las células microgliales. Entonces, ¿qué pasa si los astrocitos se dañan? Las neuronas motoras no obtienen las mitocondrias necesarias y no satisfacen la demanda de energía. A diferencia de las células microgliales, los astrocitos son altamente susceptibles a ciertos productos químicos como el fluoruro y los percloratos y perfluoratos, mientras que las infecciones son la principal causa de daño en las células microgliales. Ahora, para mí, ya había visto a la segunda persona que tenía. Maris mejoró con la enfermedad de la neurona motora, ya había publicado un video sobre su historia y explicación. Sin embargo, Maris presentaba niveles excesivamente altos de bifenilos policlorados en su organismo. Entonces, en cuanto a esa estructura química, incluso mientras la estás pensando policlorada, con múltiples estructuras cloradas en un anillo fenólico, el largo y el corto, lo sabíamos. Él entró. Probamos y vimos niveles muy altos, así como algunas otras consideraciones, específicamente virus. Nuevamente, a esa historia en línea para quien quiera verla, Epstein-Barr fue una consideración clave. Redujimos los bifenilos policlorados. Eso es algo difícil de hacer, y a medida que esos niveles bajaron, lo que esperamos es que haya habido una mejora. Maris regresó recientemente. Esto es aproximadamente 2 años después de pasar por ese proceso como una reversión completa. El año pasado hice un maratón. Mi único punto al decirlo es que en Body Science sabemos que los percloratos, compuestos clorados, fluorados y compuestos bromados tienen un papel importante. De acuerdo, entonces nuevamente, ¿qué dañaría a un astrocito? Ya habíamos visto grupos de personas con enfermedad de neuronas motoras que vivían en áreas conocidas por ser altas, especialmente en percloratos y aún más perfluoratos. Y la pregunta fue, ¿qué pasaría si construimos una estrategia para mejorar el desarrollo de los astrocitos, el rendimiento de los astrocitos? Entonces veríamos que se traduce en la salud de las neuronas motoras, o dicho de otra manera, porque no podemos probar eso, ¿veríamos mejoras funcionales? El pensamiento se basaba en la serotonina y el interruptor de serotonina son controlados en cierta medida por si estás en modo de lucha o huida. Si podemos controlar los astrocitos y la acetilcolina, deberíamos ver mejoras en el habla, la deglución, la respiración y el estado de ánimo. Comenzamos ese enfoque en noviembre y un video difundido generó muchas preguntas. Fue Greg quien experimentó mejoras notables y continúa teniendo mejoras notables en su voz, en su mano y en su capacidad para agarrar objetos, así como en su forma de caminar. Así que lo vimos en noviembre y comenzamos ese protocolo. Lo vimos en diciembre y continuó teniendo esas mismas mejoras. Lo vimos en enero. Continuó teniendo mejoras y envió un correo, estábamos hablando, supongo que fue la semana pasada, para informarme que sigue viendo mejoras. Una cosa que agregaré, hasta ahora hemos observado mejoras en 5 personas,
todas ellas, y de esas 5, 3 también han recibido tratamiento con células madre. Y así, lo que te diría, no estoy seguro de si sabemos que eran 5 o 5, 2 de los cuales no tenían células madre en absoluto, y hemos visto mejoras en todos. La pregunta es, ¿veremos las mismas mejoras sin células madre? No puedo decirlo, pero debido a que los 5 parecen mostrar mejoras tan marcadas, estamos pensando aquí que las células madre pueden permitir que las mejoras sean más rápidas, pero no van a influir en última instancia en si habrá o no mejora. Implementamos un protocolo en el hogar que mucha gente preguntó. Te diré, en el núcleo hablamos de las mitocondrias, una de las astrocitos, y luego, ¿cómo funcionan dentro de las mitocondrias? En la enfermedad de las neuronas motoras, las mitocondrias se vuelven devastadas. Northwestern publicó las imágenes de las mitocondrias. En la enfermedad de las neuronas motoras, estas están muy dañadas y tienen limitaciones funcionales importantes. Entonces, ¿cómo mantenemos las mitocondrias saludables? Recuerda que hay 2 lugares que nos preocupan. Uno, dentro de la cadena de transporte de electrones. Y luego, número 2, fuera de la cadena de transporte de electrones. Bien, dentro de la cadena de transporte de electrones es donde se produce toda la energía. Electrones siendo liberados por múltiples ácidos diferentes como en una cinta transportadora. Y esa área es muy susceptible al daño oxidativo debido al proceso. La extracción de electrones de los ácidos suele generar una gran cantidad de residuos y agentes oxidantes como subproductos. Así que esa es un área que buscaremos limpiar, y si alguien está familiarizado con la superóxido dismutasa, esa mutación y su relación con la ELA, recuerda que es una enzima, lo sabes por el AC al final, que está dismutando o eliminando radicales superóxido. En resumen, si heredan un gen donde la superóxido dismutasa no funciona correctamente, las personas tienen alto riesgo debido a la falta de función de la superóxido dismutasa. Si en la cadena de transporte de electrones hay radicales libres y superóxidos, los peores óxidos, además de los óxidos normales, eso significa no se pueden limpiar, ¿verdad? Porque la enzima para dismutarlos no funciona correctamente. Ese es el factor de riesgo predisponente familiarmente, o al menos uno de ellos. Debemos limpiar el área dentro de la cadena de transporte de electrones. Fuera de la cadena de transporte de electrones está el citosol, donde las organelas flotan de un lado a otro, donde los traslados de lactato y malato van y vienen entre el citosol de las mitocondrias y la cadena de transporte de electrones. También tiene muchos radicales libres. Estás mirando una mitocondria, un motor grande que básicamente arroja basura y humo. No sé si alguien que está en esta llamada vive cerca de una fábrica de energía. Es probable que si lo haces no quieras hacerlo. Y si no lo haces, ¿sabes por qué? Es polvoriento, humeante, sucio. La mitocondria produce radicales libres debido a su función de generar energía. Así, polvoriento, sucio, oxidado, el desorden de los radicales libres tanto en la cadena de transporte de electrones como en el citosol es relevante para nosotros. Así que es realmente una especie de enfoque de 3 partes. Número 1, simplemente comenzando sin orden, limpiando mitocondrias. Número 2, mejorando salud astrocitos. Y tenemos un número de terapias intravenosas en las que estamos tratando de enfocarnos en eso. Desde la perspectiva de la FDA, no afirmamos que los medicamentos hagan eso, aunque se ha documentado que mejoran la salud de los astrocitos. No intento establecer correlación entre etiqueta y aplicación de medicamentos específicos. Digo que lo que se ha mostrado en la literatura para mejorar la salud de los astrocitos es donde nos enfocamos. Luego, miramos el nervio vago y abordamos esa sobrecarga simpática desde un punto de vista de procedimiento. Es la combinación de esas 3 cosas. Hemos estado poniendo a cualquier persona que venga para el protocolo de astrocitos en ese protocolo
casero, con anticipación, para las personas que no vienen pronto. Seguimos recomendando si parece estar relacionado con los astrocitos, y eso no significa que la voz al hablar, tragar, la rigidez y el estado de ánimo tengan que estar involucrados. Para nosotros eso es como la casilla de verificación de los astrocitos. Hay otros síntomas relacionados. Sin embargo, al retomar el tema del cambio de paradigma, me encontraba analizando las exposiciones comunes, infecciones y toxinas que causaban daño a las neuronas motoras. En este momento, continúo llevando a cabo la misma actividad, pero ahora me enfoco en agrupar las infecciones junto con los productos químicos, metales pesados, pesticidas y diésel, y analizar cómo estos factores afectan la vulnerabilidad de diferentes tipos de células en su contexto específico. ¿Oligodendrocitos y células disfuncionales? ¿En oligodendrocitos con enfermedad de neuronas motoras? ¿Es esa la celda desde donde, desde nuestro punto de vista, estamos tratando de apuntar y ahora tomando lo que era una estructura de agrupación que estaba usando para entender las exposiciones y ahora yendo un paso más allá y vinculándolas a ciertas células y luego buscando una imagen clínica que coincida? La participación de las microglías es diferente a la de los astrocitos y otras células, incluyendo los oligodendrocitos. Y eso para mí ha sido una pregunta durante mucho tiempo. Es absurdo, sería mi término técnico, que la enfermedad de las neuronas motoras se considere como una sola condición, a pesar de que tiene tal significado de heterogeneidad. Se ve diferente en muchas personas, ¿verdad? ¿Cómo es la misma condición si para una persona es principalmente la voz durante un año, luego pasa a otra persona y es la mano derecha, la pierna derecha, y para otra persona es la participación de ambas manos y luego alguien más son los brazos superiores y las dos manos? Así no tiene sentido ser solo esta heterogeneidad. Desde mi punto de vista, creo que la mayoría de ustedes lo saben, veo esto como síntoma. El resultado es causado por varios culpables que son enfermedades neurodegenerativas. Entonces, inicialmente son neuroinflamatorios y la neuroinflamación crónica finalmente conduce a la neurodegeneración. De acuerdo, creo que en mi caso cubre todo. Número uno, una vez más, empecé con todo esto porque no podía entender tragar, respirar, estado de ánimo y a menudo tono aumentado. Personas que toman mucho baclofeno y son rígidas al caminar, esa combinación sigue presentándose como un cuadro clínico, no siempre en astrocitos. Primera pregunta sobre el interruptor de control. No es una ubicación única en el cerebro. No hay un núcleo controlador. A partir de ahí, sabemos que la serotonina está involucrada. Hay interés en relación con la enfermedad de las neuronas motoras y propuestas de subvención para investigarlo más. Ya habíamos investigado eso con otros serotonérgicos, incluyendo el azul de metileno que aumenta la serotonina. Y las mejoras que vimos fueron muy transitorias al solo mirarlo a través de la lente simplista de la serotonina, ¿vale? Lo cual creó una imagen mucho más grande. La imagen más grande parece ser la mezcla de acetilcolina, su relación con los astrocitos, y la relación de los astrocitos con las mitocondrias es evidente. Y antioxidantes y calcio que necesitan las neuronas motoras. Todavía estaba un poco confundido. ¿Estaba viendo la red que soporta las neuronas motoras o todavía solo estaba viendo las neuronas motoras? Lo que me convenció fue el enfoque específico en los microgliales del protocolo Prime-C. Y de nuevo, sin simplificar demasiado, significa que es más que solo las células microgliales. Y no entraré en ello, pero somos conscientes de, por supuesto, eso sí, pero de manera única, o significado único de outros antibióticos pode aumentar a produção de túdica ou a conjugação desse ácido biliar, esse ácido biliar à base de taurina. Reconozco nuevamente que no es tan simplista, pero trato de evitar el agujero negro científico en el que a veces me encuentro y arrastrar a los demás. Desde un punto de vista general, sabemos que no es realmente la neurona motora
debido al modelo marino inicial y sus hallazgos. Y ahora la pregunta se convierte, una vez más, ¿podemos como centro hacer un trabajo aún mejor para entender a los culpables subyacentes, obtener una mejor comprensión de lo que los culpables finalmente dañan, lo que conduce a la destrucción de las neuronas motoras? Y creo que eso es realmente donde estamos ahora. Lo que voy a hacer es plantear interrogantes. No estoy seguro si alguien tiene preguntas. Supongo que probablemente lo haces. Si alguien tiene algo que preguntar, estoy feliz de responder para ustedes. Aún no veo nada. Por favor, manténganme informado. Si no es así, entonces estaré bien si decidimos finalizar la llamada. De acuerdo. Observo un procedimiento del nervio vago. Sí, esa es exactamente la pregunta. Ganglio estrellado o alcanzando el nervio vago. En la región del ganglio estrellado, sí es una forma de controlar la hiperactividad simpática. ¿Verdad que es así? Se ha utilizado en el pasado para indicaciones como el trastorno de estrés postraumático, la depresión intratable y la ansiedad. La forma en que llegamos a eso como un interruptor de control fue probablemente hace aproximadamente 2 años, tal vez 1. La FDA ha dado el estado de medicamento huérfano a la ketamina para tratar la esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Y así fue más o menos nuestra primera mirada o mi primera mirada a la sobrecarga simpática y los otros desencadenantes que llevarían a la depresión, ansiedad, TPT y cómo controlarlos. Sé que algunas personas usan la microdosificación con psilocibina y el etiquetado de la FDA para la ketamina. Así se hizo muy obvio que controlar la hiperactividad simpática y controlar el estado de ánimo desempeñaban un papel importante en los cambios neurodegenerativos. De acuerdo, puedo ver preguntas. ¿Los exosomas en julio seguirían siendo igual de efectivos en ese mes? El pensamiento en exosomas y células madre. Las células madre producen exosomas. Y así, la idea detrás de ellos, una vez más, trato de evitar un agujero negro de la ciencia. Senescencia o autofagia son importantes para esa conversación, Linda. Son palabras realmente importantes. La autofagia es la capacidad de la célula de eliminar su propia población cuando no funciona. La senescencia es cuando las células quedan atrapadas en una población inapropiada. Y así se ha postulado que las células en fase senescente es la causa principal de la enfermedad. Debes reemplazar las células cuando no funcionen, ¿verdad? Las células se dividen mediante la mitosis. Si no son eficaces, si carecen de calidad para dividirse correctamente y dar lugar a 2 células sanas, si solo contienen basura debido a su vejez, deben eliminarse en lugar de replicarse o permanecer. La autofagia es fundamental en la enfermedad de las neuronas motoras. Por eso se han utilizado promotores de autofagia como la trejalosa, aunque la advertencia te diría, hay ciertas infecciones que pueden vivir en el lisosoma y así desencadenar la autofagia lisosomal en personas con enfermedad de las neuronas motoras que tienen infecciones que controlando o utilizando la autofagia en su propio beneficio. Esos promotores de autofagia pueden ocasionar problemas de cualquier manera. Las células madre y los exosomas aún se comprenden mal, pero ahora hay mucha información sobre enfermedades neurodegenerativas y la ELA. Volviendo a tu pregunta, esto es relevante. Puse una pareja de artículos o los mencioné en nuestro sitio. Una vez que entran pueden hacer una de 2 cosas. La célula senescente puede rotar hacia afuera y la nueva célula madre hacia adentro. Lo que suele ocurrir en su lugar es que la célula senescente canibaliza la célula madre o el exosoma para obtener energía y absorber los componentes celulares, lo que puede afectar su función y salud en general. Y sí, quiero decir, una vez que tengas esas células, ellas harán ese trabajo. Advertencia número 1, crea un ambiente antes de poner esas células en él. Así que sé que para muchas personas simplemente les ponen células sin hacer ningún tratamiento previo.
En nuestro centro hay un par de cosas que siempre vamos a seguir, incluyendo un enfoque de promoción de la autofagia. Las células son frágiles, el cuidado posterior es crucial para su supervivencia. Había algo más en mente, pero se me olvidó. Volveré a ello. Sí, Linda, una vez que los pongas van a hacer el trabajo. Creo que tu verdadera pregunta para mí es si agregar más células con el tiempo puede ser beneficioso. Hacería referencia al ensayo de Neuron. Ese ensayo de Neuron, su especificidad, fue de 3 inyecciones separadas por unos 45 días. Lo que encontramos es al menos una vez cada 6 meses si tenemos una opción, tal vez incluso una vez cada 4 meses. Parece ser este el enfoque que se está adoptando con las células madre o los exosomas. Permíteme decir, está bien, espera un momento, por favor. Dame solo un segundo para hacerlo. Debo mirar en el lado de la pantalla. No suelo usar gafas porque no las necesito, pero siempre las uso cuando leo. La última vez no encontré mis gafas. Pensé usarlas todo el camino. Dije que los fluoruros hacen que los astrocitos fallen. ¿De qué forma ingresan estos químicos en el organismo? Existen múltiples productos químicos compuestos por fluoruros o cloros en su estructura. Y así han experimentado un aumento considerable, especialmente en las últimas 2 o 3 décadas, como resultado directo de la expansión de la industria. De esta manera, los perfluoratos o compuestos fluorados múltiples, que consisten en compuestos con múltiples átomos de flúor unidos a ellos, se utilizan en la fabricación del teflón. Se usan como lubricantes. Hay áreas donde se emplean para este propósito en la actualidad, que tienen múltiples estructuras de flúor son ampliamente encontradas en el sistema de agua. Hay varias áreas donde se ha señalado agua de pozo. Hay ciertas áreas en los Estados Unidos, hay ciertas áreas alrededor del mundo que se sabe que tienen contaminaciones masivas, casi exclusivamente de instalaciones industriales que estaban cerca, compuestos perclorados, a menudo en áreas costeras debido a su uso hasta los años 60 desde un punto de vista industrial, compuestos clorados comúnmente cerca de instalaciones militares. Y así ya han habido una extensa conversación y contundentes evidencias en torno al hecho de que las personas que utilizan agua de pozo pueden tener un mayor riesgo de exposición a este tipo de cosas. Y así solo quieres asegurarte de que tu agua esté súper limpia. Lo que te diría, tuve a alguien aquí hace un par de semanas. Contaba con un sistema de ósmosis inversa completo instalado en la casa, el cual era un sistema de ósmosis inversa que se encargaba de purificar el agua de forma eficiente. Él vive en una granja y pensó que eso eliminaría los pesticidas, pero descubrimos que la ósmosis inversa elimina muy pocos pesticidas. Supongo que lo que digo es que buscas fluoruro, estructuras de fluoruro, nombres comunes para perfluoruros, PFOAs o PFAS, también conocidos como químicos para siempre. En cuanto a las estructuras bromadas, hemos visto etilobromuro en aguas subterráneas. Entonces, nuevamente, flúor, cloro, bromo, esos son los tres y son compuestos halogenados. Todos están en una tabla periódica, el IDE. Así que flúor, fluoruro, cloro, bromo, bromuro, solo carga negativa. Entonces, hasta cierto punto son intercambiables, ya sea como fluoruro o fluorados, son más o menos lo mismo. Estás buscando agua realmente limpia debido a la presencia de pesticidas. Encontramos una tasa aumentada de reactivación del virus de la varicela zóster, el virus del herpes zóster, en personas expuestas a pesticidas. Hubo varios artículos que mostraban el aumento del riesgo en los agricultores para la reactivación de los herpes zóster. Se reconoció en ese caso específico una exposición reciente a pesticidas de un vecino y agua entrando en el sistema de pozos y alguien estable. Hemos trabajado con él por un tiempo y ha sido estable durante los últimos 18 meses y luego de repente empezó a progresar, todo para descubrir qué parece ser. Aún esperamos el retorno de esos laboratorios.
pero parece ser la pulverización de Grayson con 2,4D y su relación, no solo eso, sino múltiples pesticidas que pueden reactivar virus. Así que no estoy tratando de ir a todas partes. De nuevo, agujero negro, déjame controlarme aquí. Creo que es útil saberlo. Sobre cloro, flúor, bromo, asegúrese de que el agua esté limpia, no solo por eso, sino también por pesticidas y metales pesados asociados a enfermedades neuro. Mencioné el protocolo de inicio, pero no expliqué en qué consiste, si eso es correcto. Hola, Deb, creo que nos veremos pronto, pero también puedo pedirle a la oficina que se comunique contigo. Depende de la dosis y del laboratorio. Estamos analizando la función mitocondrial para todos los que la tenemos. El ciclo de Krebs. Para los no conocedores usamos parámetros generales y para los que sí conocemos. Así que tenemos tu ciclo de Krebs mitocondrial. Lo usaremos para elaborar la dosificación. El equipo médico dosificará según esa determinación. ¿Existen efectos secundarios del procedimiento del nervio vago? Me refiero a la administración de anestesia cerca del nervio vago. ¿Se han observado reacciones adversas? Estás en el ganglio estrellado implica que hay otras cosas fuera del nervio vago allí. En el caso del nervio vago, generalmente se produce enrojecimiento en el ojo o lado donde se realiza la inyección. Los bloqueos del nervio vago son comunes. Si quieres, busca más información sobre el tema en cuestión. Podría haber complicaciones al respirar, hablar y tragar porque el nervio vago está muy involucrado en eso. Y lo que te diría, nuestra forma de reducir complicaciones. El enfoque que siempre he tomado es asegurarme de que quien quiera que estemos utilizando en nuestro lado médico sea muy calificado y tenga una tremenda cantidad de experiencia. Así que creo que un bloqueo del nervio vago solo debe ser realizado por un anestesiólogo. Siempre buscamos a alguien con más de 20 años de experiencia. Trabajé con el doctor Mordillo. Déjame pensar en esto. Lo conozco desde hace unos 15 años. Hemos trabajado juntos en la enfermedad de la neurona motora desde 2019. Él es quien realiza las punciones lumbares intratecales y administra ketamina, así como los bloqueos nerviosos simpáticos para nosotros. Y así siempre estás mirando algo, lo cual creo que depende de la persona que esté realizando el procedimiento en cuestión. La tasa de complicaciones para mí depende de quién realiza los procedimientos. No hemos tenido complicaciones hasta ahora. Siento que debería tocar algo, pero de nuevo, creo que depende mucho de quién los esté haciendo. Así que solo te diría lo mismo que le diría a cualquier persona: ten cuidado, asegúrate de que donde quiera que vayas y quien quiera que te esté atendiendo tenga mucha experiencia. Número 1, en el procedimiento que están realizando, y número 2, en la enfermedad de las neuronas motoras. Ya sea que vayas a un SOT, bloqueo del nervio vago o ketamina, la enfermedad de las neuronas motoras es una condición poco comprendida. No creo que nadie sepa qué está pasando en tus cerebros. Es una condición inusual. Hablamos antes de las neuronas motoras y otros sistemas celulares de apoyo y redes auxiliares. Necesitas a alguien con experiencia en la enfermedad de las neuronas motoras. ¿Se puede iniciar un tratamiento de astrocitos fuera de la clínica? Los medicamentos que usamos son recetas médicas. Y por supuesto, Florida tiene regulaciones claras y siempre las seguiremos, obviamente. Si hay recetas, debes venir a la clínica en Florida. El estado requiere que entres a la clínica y tengas una cita, al menos para ser pesado o medido y convertirte en paciente. Entonces, si en este momento eres un paciente, eso es algo que podemos evaluar y tomar en consideración. El equipo médico te hablará por Zoom o por teléfono. Si no eres paciente, no podemos recetar medicamentos. De acuerdo. ¿Y luego el protocolo es sensible a la temperatura durante el envío? ¿O esto es alguien en Canadá? Quiero decir, están experimentando un clima muy frío. Por lo tanto, el medicamento se considera estable para el envío. Sin embargo, tengo dudas sobre su capacidad para resistir una tormenta de nieve.
Si quieres, siempre puedes contactar la oficina. Podemos ver la temperatura y averiguar qué está pasando. Creo que debemos trabajar con la farmacia y aclarar las pautas para brindarte más información detallada. ¿El nervio vago es permanente si se hace un bloqueo del ganglio estrellado? Comenzamos a estudiar los bloqueos del ganglio estrellado debido a su uso limitado en enfermedades neurodegenerativas y de las neuronas motoras. Aunque hay poca información disponible, existen algunos datos al respecto. Los datos de la neurona motora nos sugieren una necesidad constante, pero la tradicional indicaciones TEPT, depresión, ansiedad. Comúnmente los bloqueos se realizan durante periodos de tiempo más prolongados. No puedo decir en literatura o informes sobre la enfermedad de las neuronas motoras si fueron efectivos y por eso se detuvieron o si alguien no llegó a la clínica por periodos prolongados. Lo que diría la primera persona que rastreamos, ¿verdad? Es porque se esperaba que volviera todos los meses durante 3 meses seguidos. Y entonces la pregunta es, si mostró mejoría en noviembre, ¿cómo te ves en diciembre? Y aún mejor, si se veía bien en diciembre, ¿cómo se veía en enero? Y curiosamente, aún mejor. Y no fue solo la voz y la respiración, estaba moviendo la mano, les estaba diciendo chicos, y menos rigidez en las piernas. La pregunta es, si no hubiéramos hecho bloques cada mes, ¿habríamos visto lo mismo? En la última llamada, alguien participó en lo que hicimos 2 bloques durante una semana. Y él estaba en esa llamada de Zoom. Y la llamada de Zoom fue sobre 2, 3 semanas después. Y él informó en la llamada de Zoom que seguía habiendo mejoras. Sin respuesta al principio del proceso, ¿por qué compartiríamos esta información tan temprano en el proceso? Como centro, reconocemos las opciones limitadas para la enfermedad de las neuronas motoras. Siempre de nuestro lado promovemos el intercambio de información. Quiero decir, salgo allí tanto como puedo para explicar lo que hacemos y por qué. Y esto es lo que creemos que está sucediendo detrás de escena y así tendré más información en cuanto a la longevidad. Sin embargo, hasta el momento puedo informar que las mejoras son, una vez más, absolutamente impresionantes en mi opinión. El hecho de que hayan durado, recuerda que solo desde noviembre hemos estado haciendo esto. Para las personas con las que empezamos, siguen viendo mejoras. Es lo máximo que puedo decirte y mantendré a todos actualizados. En cuanto a si necesita ser repetido, es el mismo tipo de pregunta, así que ahora tienes la respuesta. Y creo que he pasado por todas las preguntas que están aquí. Permíteme hacer una rápida 5 segundos más o menos por si me estoy perdiendo algo y alguien más quiere hacer una pregunta allí. Si no, lo que buscaré hacer es publicar este video. El último tomó más tiempo. Lo levanté, pero hubo un par de problemas con la reproducción del video en él. Creo que podremos publicar esta noche o mañana. Así todos pueden revisar de nuevo y ver si tienes preguntas. No espero hacer otra llamada sobre astrocitos, pero intentaré salir más a menudo solo para responder este tipo de preguntas y hablar sobre los tipos de cosas que estamos haciendo. Y realmente hemos mejorado mucho en un sistema de categorización que parece ser donde estamos sobresaliendo en este momento, realmente entendiendo las relaciones entre las infecciones y los productos químicos, cómo se ve desde una presentación clínica, qué células o áreas del cuerpo están siendo afectadas o infectadas o dañadas por esas cosas, y luego tratar de enfocarse en cuál sería esta estrategia. Y creo que eso es lo que vas a escuchar más frecuentemente de mí en los próximos meses, sin duda alguna. De acuerdo. Con eso no hay más preguntas. Me desconectaré ahora. Es genial ver a todos. Espero que esto sea útil. Si hay algo más de lo que quieres hablar o necesitas de nuestro lado en cuanto a preguntas o cosas en las que estés pensando, puedes ponerlas en la página de Facebook y buscaré hacer llamadas de Zoom más regulares para responderlas. Voy a hacer un enchufe descarado. Prepárate.
No es para personas con enfermedad de neuronas motoras, pero sí para compartirla. Hace aproximadamente un año, junto a Marianne Miller, hija de Ken Miller, decidimos iniciar una organización sin fines de lucro por insistencia de Ken. Y realmente estamos tratando de averiguar cómo sufragar el costo del tratamiento, ya sea en Body Science o en cualquier otro lugar. Y también desarrollar un par de cosas. Uno, una base de datos para que podamos empezar a poner números detrás de las cosas. Además, formulaciones de alimentación por sonda garantizan la calidad de los nutrientes para quienes utilizan una sonda de alimentación. No puedo decirte que esas cosas llegarán pronto. Puedo decirte que estoy agresivamente trabajando en ellos. El grupo sin fines de lucro ha crecido a alrededor de 10 personas en la junta directiva y en los comités que buscan determinar el financiamiento y cómo encontrar personas que deseen apoyar las necesidades de aquellos con enfermedad de la neurona motora. Nuestro compromiso inicial fue asumir gastos durante el primer año para destinar el 100% de los ingresos a personas con enfermedad de neuronas motoras. Eso se detuvo en enero, quiero decir, ese fue el año, pero hemos continuado. Entonces, nuestro objetivo es continuar con el costo de administración para que esto no reste ninguna de las donaciones que van directamente a las personas con enfermedad de la neurona motora. Si conoces a alguien que quiere apoyarte, puedes decir con confianza que usamos el 100% de esos ingresos. Y de nuevo, nuestro enfoque principal es si es el tratamiento en Body Science o en otro lugar, estamos tratando de tomar una situación en la que muy pocas cosas tienen cobertura, solo hay 3 medicamentos que lo hacen, y asegurarnos de que haya más disponibilidad para las cosas que parecen ser potencialmente beneficioso para que las personas tengan mejor acceso. La fundación es la Fundación ALS de Ciencia Corporal. El sitio web es el cuerpo, no es la Fundación ALS de Ciencia Corporal .org nuevamente. Es un enchufe descarado, pero no resistí, así que por favor, díganle a las personas que conocen. Amigos que quieran ayudar, por favor avisen. De acuerdo. Me despido ahora, pero espero ver a todos pronto. De acuerdo. Cuídate. Estar bien. Los veré, chicos.